Estaba recogiendo hierbas a orillas del río cuando lo vio, un gigante destrozado, arrastrado por la corriente como si el agua quisiera tragárselo. Cualquier mujer sensata habría huido. Runa Askedótir tomó la cuerda que usaba para atar sus manojos de hierbas, la lanzó con fuerza hacia el río y jaló con todo lo que tenía. No sabía su nombre, no sabía quién era. No sabía que ese hombre era el guerrero más temido del norte, y no sabía tampoco que él había matado a su prometido. Bienvenidos a Tiempos Dulces. Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy y quédate, porque esta historia te va a arrancar el corazón antes de devolvértelo. El río Skjaldar rugía con la fuerza que solo tienen los ríos del norte, cuando el deshielo de la primavera los convierte en bestias. Las piedras de la orilla brillaban mojadas, el aire olía a tierra fría y a pino, y Runa Askedótir llevaba ya 2 horas con las manos dentro de la maleza, buscando raíz de milenrama y corteza de sauce. Era un trabajo que conocía mejor que su propio nombre. Su madre se lo había enseñado antes de morir, y su madre lo había aprendido de la suya. Las mujeres de su familia siempre habían curado. Era lo único que tenían y lo único que necesitaban. Runa tenía 23 inviernos, cabello oscuro como el cielo antes de una tormenta, ojos color avellana que lo observaban todo, con una calma que desconcertaba a la gente. Era delgada pero no frágil, con las manos firmes de quien trabaja con ellas todos los días, y la espalda recta de quien no ha aprendido a encogerse ante nadie. Vivía sola en una cabaña pequeña a media hora de la aldea más cercana, junto al río, rodeada de sus hierbas y sus remedios, y el silencio que había elegido después de que el mundo le quitó lo único que amaba. Leif había muerto hacía 8 meses. No pensaba en él a cada momento. Ya no. Había aprendido que el duelo no es una llama constante, sino brasas que de vez en cuando encuentran un poco de viento y vuelven a arder. Esa mañana las brasas estaban quietas. Solo estaba ella, las hierbas, el rugido del río y los pájaros que conversaban sobre su cabeza sin pedirle nada a cambio. Fue el sonido lo que la detuvo primero. No era el río. El río tenía su propio lenguaje y ella lo conocía de memoria. Esto era diferente. Un golpe sordo contra las piedras, un chapoteo irregular, algo que no pertenecía a la corriente natural del agua. Runa se incorporó despacio. Entrecerró los ojos hacia el tramo del río que se curvaba unos 20 pasos más al norte, y entonces lo vio. Un hombre, o lo que quedaba de uno. Era enorme. Eso fue lo primero que registró su mente. Incluso siendo arrastrado por la corriente, incluso con el cuerpo medio sumergido y los brazos sin fuerza, era visible que ese hombre tenía el tamaño de algo que no debería poder flotar. Ancho de hombros como un buey, con el cabello oscuro pegado al rostro y la ropa desgarrada que dejaba ver heridas, muchas heridas. El agua a su alrededor tenía un tinte rosado que Runa reconoció de inmediato. Sangre, demasiada sangre. El hombre intentó aferrarse a una roca y sus dedos resbalaron. La corriente lo giró sobre sí mismo y por un instante Runa vio su cara. Tenía los ojos cerrados, estaba inconsciente o a punto de estarlo. Si la corriente lo llevaba otros 50 pasos más adelante, llegaría al tramo rápido donde el río se estrechaba entre las rocas y entonces nadie podría sacarlo. Runa no pensó. Pensar habría llevado tiempo que ese hombre no tenía. Soltó el manojo de hierbas, buscó con la mirada y encontró la cuerda que siempre llevaba atada al cinto, la que usaba para cargar los fardos más pesados de vuelta a la cabaña. Era larga, resistente, trenzada con lana gruesa que su vecina Helga le había regalado el invierno anterior. La desenrolló con dedos rápidos, hizo un lazo en un extremo y lo lanzó hacia el río con toda la fuerza que tenía. El primer lanzamiento falló por un brazo de distancia.
Runa recogió la cuerda sin maldecir, reposicionó los pies sobre las piedras resbaladizas, calculó la corriente y la velocidad con que el hombre se movía y volvió a lanzar. Esta vez el lazo cayó sobre el cuerpo del hombre. Runa jaló de inmediato, tensando la cuerda alrededor del torso de aquel gigante, y entonces entendió el tamaño real del problema. Él pesaba como si estuviera hecho de piedra. La cuerda se clavó en sus palmas con una quemazón inmediata y la corriente tiraba en sentido contrario con una fuerza que amenazaba con llevarla a ella también. Runa plantó los pies, dobló las rodillas, pegó la cuerda al pecho y empezó a jalar centímetro a centímetro. No era un trabajo rápido, era un trabajo de voluntad pura. Sus brazos temblaban, sus pies resbalaban sobre las piedras mojadas. Una vez estuvo a punto de caer de rodillas, pero siguió jalando, siguió respirando, contando cada pequeño avance como una victoria. El hombre era arrastrado lentamente hacia la orilla, todavía inconsciente, todavía peligrosamente quieto. Cuando finalmente llegó a las piedras del borde, Runa cayó de espaldas con la fuerza del último jalón. Se quedó tendida un segundo, respirando a grandes bocanadas, mirando el cielo gris de la mañana. Luego se incorporó. El hombre estaba boca arriba sobre las piedras. De cerca era todavía más imponente que desde lejos. Runa calculó que tendría unos 30 inviernos, quizás algo más. El rostro era duro incluso en la inconsciencia, con una mandíbula cuadrada y cicatrices que contaban historias que ella no quería imaginar. Tenía el torso cruzado por al menos 4 cortes profundos, uno de ellos en el costado que todavía sangraba de manera seria. Sus manos eran del tamaño de la cara de Runa. Ella le puso 2 dedos en el cuello. Latido, débil, irregular, pero presente, vivo, por ahora. Runa miró hacia la cabaña, luego miró al hombre, luego volvió a mirar la cabaña. Calculó la distancia, calculó su propio peso contra el de él. Resolvió el problema de la única manera que podía resolverse. Tomó la cuerda, la pasó bajo los brazos del hombre y empezó a arrastrarlo. Tardó casi 1 hora en llegar a la cabaña. Cuando finalmente lo tuvo dentro, tendido sobre el suelo de tierra junto al hogar, Runa se permitió 10 segundos de temblor en las manos. Solo 10. Luego calentó agua, sacó sus vendas y sus ungüentos y se puso a trabajar. Los cortes eran profundos pero limpios. De espada, no de hacha. Alguien que sabía pelear se los había hecho, o alguien que lo había atacado por sorpresa con buen acero. La herida del costado era la más peligrosa. Runa la cerró con hilo encerado y manos que no temblaron ni una sola vez, porque el temblor era un lujo que los heridos no podían pagar. Mientras trabajaba, su mirada recorrió al hombre con la misma objetividad con que leería las marcas de un árbol para saber su edad. Las cicatrices viejas eran decenas. No era un hombre que hubiera tenido una vida tranquila, era un hombre que había vivido dentro de la guerra como otros viven dentro de sus casas. Guerrero. Eso era evidente. ¿De qué clan? ¿Con qué nombre? ¿Por qué alguien lo había dejado en ese río con 4 heridas de espada? Eso todavía no lo sabía. Cuando terminó de vendarle el costado, Runa tomó un trapo húmedo para limpiarle la sangre del pecho, y fue entonces cuando la mano del hombre se cerró alrededor de su muñeca. Una mano del tamaño de un candado, con la fuerza de uno también. Runa no gritó, no se cayó hacia atrás. Se quedó completamente quieta, con el trapo todavía en los dedos libres, y esperó. El hombre no abrió los ojos, seguía inconsciente o en algún lugar a mitad de camino entre el sueño y la fiebre. Pero su mano no soltaba. Runa respiró despacio. Con la voz que usaba para los animales heridos y los niños con fiebre alta, dijo en voz baja: «Estás a salvo. Nadie te va a hacer daño aquí». La mano no soltó de inmediato, pero los dedos se aflojaron apenas, lo suficiente para que Runa pudiera seguir trabajando. Afuera, el río seguía rugiendo.
Y dentro de la cabaña, junto al fuego que Runa había encendido para combatir el frío que se había instalado en los huesos del hombre, algo había comenzado. Todavía no tenía nombre, todavía no tenía forma, pero estaba ahí, silencioso y sin permiso, como todas las cosas que después cambian todo. La fiebre llegó esa misma noche. Runa la esperaba. Cualquier cuerpo que hubiera perdido esa cantidad de sangre y pasado ese tiempo en el agua helada del Skjaldar, terminaría ardiendo antes del amanecer. Era la manera que tenía el cuerpo de pelear, de enviar todo su calor hacia las heridas abiertas, de intentar quemarlas limpias desde adentro. Era una guerra pequeña que se libraba debajo de la piel y que, si el cuerpo era suficientemente fuerte, se ganaba. Si no, no. El hombre ardía como una forja. Runa le cambió los paños fríos en la frente cada media hora. Le dio a beber infusión de sauce amargo cuando lograba que tragara algo y pasó la noche sentada en la silla junto a la cama, escuchándolo delirar. Deliraba en fragmentos. Nombres que ella no reconocía. Órdenes dadas en voz de mando, palabras de batalla que no eran palabras, sino sonidos que venían de un lugar más profundo que la mente consciente. Una vez dijo algo que sonó como una disculpa. Otra vez repitió una sola palabra durante casi un cuarto de hora, tan bajo que Runa tardó en entenderla. Vivo, 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 como si necesitara convencerse. Hacia el amanecer la fiebre alcanzó su punto más alto y Runa tuvo que usar agua más fría y paños en las muñecas y el cuello además de la frente. Él se agitaba. Sus brazos intentaban apartar algo que solo existía en su cabeza. Y en uno de esos movimientos le dio un golpe involuntario en el hombro a Runa que la mandó un paso hacia atrás. Un golpe de hombre inconsciente. Si hubiera estado despierto y con fuerza, le habría roto el hueso. Runa se frotó el hombro, volvió a la silla y siguió trabajando. No porque no tuviera miedo, sino porque el miedo nunca había sido razón suficiente para dejar de hacer lo que había que hacer. Al tercer día, la fiebre empezó a bajar. Runa lo sabía por el color de la piel, por la manera en que la respiración se hacía más pareja, por cómo los músculos del rostro se relajaban poco a poco, soltando la tensión del dolor. Salió a buscar más milenrama, hirvió caldo de hueso con ajo silvestre, remendó las vendas del costado que habían empezado a despegarse. Cuando volvió a entrar a la cabaña con el cuenco humeante en las manos, el hombre tenía los ojos abiertos. Runa se detuvo en el umbral. Los ojos del hombre eran grises, grises como el acero, grises como el cielo antes de una tormenta, grises como las piedras del fondo del río que casi se lo había llevado. Estaban fijos en ella con una intensidad que habría hecho que la mayoría de las personas soltaran lo que tuvieran en las manos y dieran varios pasos hacia atrás. Runa entró. Cerró la puerta detrás de ella, se acercó a la cama y le ofreció el cuenco de caldo. «Llevas 3 días sin comer», dijo con la misma voz tranquila con que le hablaría al río. «Tienes una herida en el costado que tardará en sanar si no empiezas a recuperar fuerzas. Bebe». El hombre no bebió. Siguió mirándola. Sus ojos recorrían el cuarto con la velocidad de alguien que calcula salidas, amenazas, posibles peligros. Era un análisis que Runa había visto hacer a los animales salvajes cuando los encontraba heridos en el bosque. El instinto de sobrevivir antes que cualquier otra cosa. «No hay nadie más aquí», dijo ella. «No hay armas cerca de ti. Bueno, hay un cuchillo debajo de la almohada, pero lo puse yo y lo puse por si llegaba alguien desde afuera, no por ti». Una pausa brevísima en los ojos grises. «¿Cómo llegué aquí?» La voz era ronca, raspada, el sonido de alguien que no ha hablado en días o que ha gritado demasiado en algún momento reciente. «El río te trajo hasta donde yo estaba.
dijo Runa. El resto lo hice yo con una cuerda y más terquedad de la que tengo derecho a tener. El hombre bajó la vista al cuenco de caldo. Luego volvió a mirarla. ¿Por qué? Era la pregunta más corta y más pesada que alguien podía hacer. Runa la sostuvo un momento antes de responder. Todavía no lo sé, dijo con honestidad. Bebe el caldo. Esta vez él lo tomó. Su nombre era Grarik. Lo dijo al segundo día de estar despierto sin que ella lo preguntara, como si hubiera decidido en algún momento de la noche que ella se lo merecía. Solo eso, Grarik, sin apellido, sin clan, sin explicación. Runa aceptó el nombre como aceptaba todo lo que él le daba, sin empujarlo a dar más. Ella dijo el suyo también, Runa Askedotir. Él lo repitió en voz baja una sola vez, como midiendo el peso de las sílabas, y no volvió a decirlo hasta mucho después. Grarik era difícil de cuidar por razones que no tenían que ver con la gravedad de sus heridas. Era el tipo de hombre que no sabía recibir. Cada vez que Runa se acercaba a cambiarle las vendas, sus hombros se ponían rígidos, con una tensión que ella aprendió a leer como incomodidad, no como amenaza. Cuando ella le traía comida, él tardaba siempre un segundo de más en tomarla, como si el gesto le resultara extraño, como si la generosidad fuera un idioma que alguien le había robado de pequeño y ya no recordaba bien cómo hablarlo. Era de pocas palabras, eso Runa lo entendía, ella también lo era, pero había una diferencia entre el silencio de alguien que no tiene nada que decir y el silencio de alguien que guarda todo dentro, como si el mundo fuera a usarlo en su contra. El de Grarik era del segundo tipo. Lo llevaba encima como llevaba las cicatrices, visible para quien supiera mirar. Runa sabía mirar. Al tercer día, cuando ya podía sentarse sin que el costado le protestara demasiado, Grarik empezó a observarla. No de manera intrusiva ni con intención visible. Era una observación silenciosa, como la de alguien que ha pasado toda su vida estudiando el terreno antes de moverse. Runa lo notó, pero no dijo nada. Lo dejó mirar. Ella también lo miraba a él, con la misma naturalidad con que se observa el cielo para saber qué tiempo hará. Lo que veía era esto, un hombre que había vivido en la guerra tan completamente que la guerra ya no era algo que hacía, era algo que era. Estaba en la manera en que sus ojos siempre encontraban la puerta primero cuando ella entraba, en la manera en que nunca se relajaba del todo, incluso dormido, incluso con fiebre, en cómo sus manos, incluso en reposo, siempre quedaban cerca de algo que pudiera usarse como arma. Y sin embargo, cuando ella le limpió la herida del costado esa tarde y él apretó los dientes contra el dolor, Runa dijo sin mirarlo, «Puedes quejarte si quieres, no te voy a juzgar». Él la miró, una mirada corta, casi desconcertada. «Los hombres de tu tipo no se quejan», continuó ella concentrada en los vendajes. «Lo sé, pero nadie te está mirando aquí excepto yo, y yo he visto a hombres enormes llorar con heridas más pequeñas que estas. No hay deshonra en ello». Un silencio. «No me quejo», dijo él. «Lo sé», dijo ella. «Por eso te lo dije». Esa noche Grarik comió todo lo que ella le puso delante por primera vez desde que había despertado. Runa no hizo ningún comentario al respecto, pero cuando se dio la vuelta hacia el fuego para servirse ella, la comisura de su boca se movió apenas, un gesto tan pequeño que nadie que no estuviera mirando exactamente ahí lo habría visto. Al cuarto día él intentó levantarse de la cama sin decirle nada. Llegó hasta la ventana, se apoyó en el marco y miró afuera hacia el río por un largo momento. Runa estaba moliendo corteza de sauce en el otro extremo de la cabaña y no dijo nada. Lo dejó estar de pie, lo dejó tener ese pequeño pedazo de dignidad que los hombres como él necesitan tanto como el agua. Cuando finalmente se volvió, su mirada la encontró a ella. «¿Vives sola aquí?»,
preguntó. Sí. ¿No tienes miedo de tener a un desconocido en tu cama? Runa levantó los ojos del mortero. Estás en mi cama porque no tienes fuerzas para hacer ningún daño todavía, dijo. Y cuando las tengas, habremos tenido suficiente tiempo juntos para que yo sepa si debes o no darte miedo. Grarik la miró durante un momento que duró algo más de lo normal. ¿Y bien? Dijo él. ¿Debo darte miedo? Runa consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Todavía no lo sé, respondió, y volvió a moler su corteza de sauce. Esa noche, cuando Runa se quedó dormida en su silla junto al fuego, el libro de hierbas abierto sobre las rodillas, Grarik estuvo despierto durante horas. No porque el dolor no lo dejara dormir, aunque el dolor estaba ahí, sino porque estaba mirando a esa mujer que no le tenía miedo, que le hablaba sin calcular cada palabra, que le había dicho todavía no lo sé 2 veces ya, con la misma voz tranquila, como si no tener respuestas inmediatas fuera lo más normal del mundo. No recordaba la última vez que alguien le había hablado así, sin miedo, sin adulación, sin querer algo de él, solo así. Y eso, descubrió en la quietud de esa noche, era lo más desconcertante de todo. Pasaron los días con la lentitud particular de los días, junto a un río, que siempre parecen más largos que los demás, porque el agua no deja que el tiempo corra demasiado rápido. Grarik fue recuperando fuerzas poco a poco. Primero, solo pudo estar de pie unos minutos. Luego llegó a caminar de un extremo al otro de la cabaña. Luego empezó a salir afuera, hasta el borde del río, a sentarse en la piedra grande que quedaba justo donde la orilla se ensanchaba, y el agua era más tranquila. Runa lo dejaba ir. Nunca lo seguía si él no la invitaba, pero a veces él se daba la vuelta y ella ya estaba ahí, a unos pasos, recogiendo algo de la maleza o simplemente mirando el río también, y entonces se quedaban los dos en silencio sin que el silencio tuviera nada de incómodo. Era ese tipo de silencio que se construye entre personas que aprenden a estar juntas sin exigirse nada. Una mañana, mientras Runa cargaba leña desde el almacén pequeño detrás de la cabaña, Grarik apareció. Le quitó la mitad de los troncos de los brazos sin decir nada y entró delante de ella. Runa lo miró. Él no la miró de vuelta. Solo dejó la leña junto al hogar y salió por más. Esa tarde, Runa encontró que alguien había reparado el gancho del que siempre se colgaba el caldero, que llevaba meses torcido y que ella había aprendido a compensar con un paño doblado. No estaba torcido. Estaba derecho, firme, como si nunca hubiera tenido ningún problema. No dijo nada al respecto, pero esa noche puso el caldero directamente en el gancho sin pensar y sonrió sola, de espaldas al fuego. Grarik notó la sonrisa. No dijo nada tampoco. Fue en esas pequeñas cosas donde empezó, sin que ninguno de los dos lo nombrara ni lo reconociera en voz alta. En la leña que él cargaba sin que se lo pidieran. En el cuenco de caldo que ella ponía en el lugar exacto donde sus manos siempre llegaban, sin tener que buscar. En la manera en que ella le explicaba para qué servía cada hierba que colgaba del techo, y él escuchaba con una atención que no fingía. En la manera en que él a veces le contaba algo, poco, casi nada, pero algo, sobre los lugares que había visto, y ella escuchaba de la misma manera. Una tarde, ella le preguntó, sin levantar los ojos de la costura, ¿tienes familia? Una pausa. No, dijo él. ¿Nunca la tuviste? Tuve, ya no. Runa no preguntó más. Sabía dónde estaban los bordes de una herida por el cambio en la voz de alguien, igual que sabía dónde estaban los bordes de una herida en la piel. No se presionan. Al día siguiente fue él quien preguntó, ¿por qué vives sola? Runa tardó un momento. Porque quedé sola, dijo. Él la miró. ¿Tienes miedo aquí? ¿De noche? No, dijo ella.
Y era verdad, aunque quizás no de la manera que él entendía. Runa no tenía miedo de la oscuridad, ni de los lobos, ni de los desconocidos en el río. Tenía el otro tipo de miedo, el que no hace ruido, pero ese no era de lo que él preguntaba. Esa noche, Grarik tardó más de lo habitual en dormirse. Runa lo sabía porque podía escuchar la diferencia entre su respiración despierta y su respiración dormida. Llevaba días aprendiéndola sin querer. Estaba mirando el techo con los brazos cruzados sobre el pecho, y ella, desde su rincón, podía ver el perfil de su rostro contra la luz moribunda del fuego. Era un rostro que había vivido demasiado y descansado demasiado poco. Pero en la quietud de esa noche, sin la dureza que llevaba de armadura durante el día, tenía algo diferente. Algo que Runa no había esperado encontrar en el hombre que el río le había traído. Soledad. Pura, vieja, completamente suya. Runa lo reconoció porque era el mismo que había visto en su propio espejo algunos meses atrás, antes de que aprendiera a vivir dentro de ella en lugar de contra ella. Cerró los ojos y durmió. Y cuando la mañana llegó, Grarik había encendido el fuego antes de que ella despertara y había puesto el agua a hervir, y había dejado junto a su taza un ramito de hierbabuena recién cortada, sin decir nada, sin mirarla cuando ella entró a la cocina, con esa manera que tenía de hacer las cosas como si no las hiciera. Runa miró el ramito de hierbabuena durante un segundo largo. Luego preparó su té, y no dijo nada, pero algo en su pecho se había movido, silencioso y sin permiso. Y eso era lo más peligroso de todo. Al 10º día, Grarik podía moverse sin que el costado le protestara en serio. Sus heridas estaban cerrando bien, el calor de la fiebre era ya solo un recuerdo, y las cicatrices nuevas comenzaban a tomar ese color rosado que significa que el cuerpo ha ganado su pequeña guerra interna. Runa lo sabía, y él también lo sabía, y los dos sabían, aunque ninguno lo decía, lo que eso significaba. La mañana de ese 10º día amaneció fría y limpia, con el cielo de un azul tan puro que dolía mirarlo. Grarik salió al alba, como había empezado a hacer, y Runa lo escuchó moverse afuera, haciendo algo con madera. Cuando salió a buscar agua, encontró que había reparado la cerca del pequeño corral donde ella guardaba las 2 gallinas que llevaba inclinada desde el otoño anterior. Él estaba arrodillado en el suelo, terminando de clavar el último tablón, y levantó los ojos cuando ella llegó. «No tenías que hacer eso», dijo Runa. «Ya lo sé», dijo él, y se incorporó. Se miraron. La mañana era fría y silenciosa y el río murmuraba a lo lejos. «¿Estás mejor?», dijo ella. «Sí». Otra pausa. El tipo de pausa que se llena con todo lo que nadie dice. «¿Cuándo te vas?», preguntó Runa. La pregunta era directa, sin dramatismo, pero sus dedos apretaron el balde de madera un poco más de lo necesario. Grarik no respondió de inmediato. Miró hacia el río, luego de vuelta a ella. «Pronto», dijo. «Tengo que irme pronto». Runa asintió. Lo sabía. Había sabido desde el primer día que este hombre no era de los que se quedan. Eso no lo hacía más fácil, pero tampoco era ninguna sorpresa. Las cosas que el río trae a veces el río también se las lleva. Esa tarde trabajaron juntos en silencio. Él partió leña para dejarle suficiente apilada. Ella preparó un ungüento extra con instrucciones para que pudiera cambiarse las vendas del costado solo durante los días siguientes. Ninguno de los dos habló de lo que pasaría después, porque no había nada que decir que no sonara a despedida, y ninguno quería ser el primero en pronunciar esa palabra. Al anochecer, Runa preparó la última cena de los dos con lo mejor que tenía. Estofado con raíz de chiribía y setas secas, pan de centeno que había horneado esa mañana, hidromiel caliente con especias. Comieron frente al fuego.
La cabaña era pequeña y el fuego era generoso y había algo en ese espacio compartido que ninguno de los dos quería romper. Grarik dijo, sin mirarla, «No tienes a nadie que cuide de ti aquí. Me cuido sola», dijo Runa. «Lo sé». Una pausa. Aún así, Runa lo miró. Él tenía los ojos en el fuego, pero sus manos sobre las rodillas estaban tensas. «Grarik», dijo ella en voz baja. Él la miró entonces. No había nada fácil en ese momento. Había un hombre que había aprendido en 10 días algo que pensaba que no podía aprenderse. Había una mujer que había recordado en 10 días algo que pensaba que había olvidado para siempre. Había un fuego, y el río al otro lado de la pared, y el silencio de la noche del norte que todo lo ampliaba, y todo lo volvía más real de lo que cualquiera habría querido. Grarik se levantó. Tomó su capa del gancho. La miró. «Debo irme», dijo. «Lo sé», dijo ella. Fue hacia la puerta. Puso la mano en el marco. Se detuvo. Runa no se movió de donde estaba. No fue hacia él. No dijo su nombre. Esperó, con esa paciencia que era en ella como una forma de valentía, a ver qué decidía el mundo para esa noche. Grarik se dio la vuelta. Cruzó la distancia entre ellos en 3 pasos y la tomó por la cara con esas manos enormes que podían romper espadas y que en ese momento la sostenían como si ella fuera lo más frágil y lo más valioso que habían tocado en toda su vida. La besó. No fue un beso tentativo ni un beso de despedida. Fue el beso de un hombre que ha aguantado demasiados días, algo que no podía seguir aguantando, que sabe que está haciendo algo que probablemente le costará más de lo que puede pagar, y que lo hace de todas formas porque hay cosas que son más grandes que la prudencia. Runa puso las manos en su pecho, y en lugar de apartarlo, lo tomó del frente de la camisa. «Quédate», dijo contra su boca, y él se quedó. La mañana llegó dorada y quieta. El fuego se había reducido a brasas, y la cabaña tenía el calor suave de las mañanas que han sido buenas. Runa abrió los ojos despacio, con esa sensación de haber dormido de verdad que hacía tiempo no tenía. Ese sueño que no tiene ansiedad adentro, ni preguntas sin respuesta. Grarik no estaba en la cama. Por un segundo, solo un segundo, algo se tensó en el pecho de Runa. Pero entonces escuchó el ruido afuera. Pasos conocidos, el sonido del hacha partiendo leña, y luego silencio, y luego pasos más rápidos, y luego la puerta de la cabaña se abrió, y Grarik entró con un conejo en la mano y hojas de acedera silvestre en la otra, mirando hacia ella como alguien que verifica que lo que recordaba del sueño también existe en la vigilia. Los ojos de él encontraron los de ella. «¿Dormiste?», dijo él. «Dormí», confirmó ella. Algo en su rostro se movió. No era exactamente una sonrisa, porque Grarik no era un hombre dado a las sonrisas fáciles. Era algo más pequeño y más profundo, algo que solo existía en la línea de sus ojos. Prepararon el desayuno juntos en la cabaña pequeña, moviéndose alrededor el uno del otro, con esa facilidad que no debería existir todavía entre 2 personas, pero que existía. Y Runa pensó que había algo extraño y perfecto en cómo ese hombre enorme llenaba el espacio sin aplastarlo. Cuando él salió por segunda vez hacia el bosque, dijo que volvería antes del mediodía, que quería asegurarse de que había suficiente caza guardada para ella. Runa no dijo nada sobre el hecho de que eso significaba que no se iba todavía, pero lo guardó en algún lugar del pecho donde guardaba las cosas buenas. Se puso a trabajar en sus hierbas, clasificando y atando los manojos que habían quedado tirados desde el día del río. Cantó en voz baja mientras trabajaba, una canción que su madre le había enseñado, algo sobre la primavera y los pájaros que vuelven. Llevaba semanas sin cantar. Los pasos se escucharon antes de que los viera, demasiados pasos, demasiado pesados para ser Grarik solo. Runa salió a la puerta y los vio.
3 hombres, todos armados, con el paso seguro de quien no viene a preguntar sino a tomar. El del medio era alto, con una cicatriz que le cruzaba la mitad de la cara y ojos del color del barro. Los otros 2 eran más jóvenes, pero llevaban las espadas desenvainadas de una manera que no era amenaza, sino costumbre. La manera de los hombres que ya no recuerdan no llevarlas desenvainadas. Se detuvieron frente a ella. «Curandera», dijo el del medio, con el tono de alguien que no saluda, sino que constata. «Hemos oído que encontraste algo en el río». Runa los miró. Miró las espadas. Miró la cicatriz. «Encuentro cosas en el río todo el tiempo», dijo. «Raíces, piedras, peces si tengo suerte». El hombre no sonrió. «Un hombre, grande, con heridas de batalla, pasó por aquí. ¿Por qué lo buscáis? Eso no es cosa tuya», dijo él. «Esta cabaña y lo que hay en ella sí son cosa mía», respondió Runa sin subir la voz. «Y no recibo a hombres con espadas desenvainadas sin saber qué quieren». El de la cicatriz la estudió durante un momento. Sus ojos recorrieron la cabaña detrás de ella, la puerta abierta, el interior oscuro. «Si ese hombre está aquí», dijo en voz baja, «estás en peligro. Es un criminal, un traidor a su propio clan. Si lo proteges, eres cómplice». «No tengo a ningún hombre aquí», dijo Runa. Era técnicamente cierto. Grarik estaba en el bosque. El de la cicatriz la miró un segundo más. Luego hizo un gesto a los otros 2, que enfundaron las espadas con movimientos idénticos. Se volvió para irse, pero antes de dar el primer paso, se giró de nuevo. «Si aparece», dijo, «y decides no decirnos nada, recuerda que nosotros también volvemos por los ríos, y no somos tan gentiles como el agua». Se fueron. Runa permaneció en la puerta hasta que los perdió de vista entre los árboles. Luego entró, cerró y se sentó en la silla junto al hogar con las manos en el regazo y el corazón más rápido de lo que quería admitir. Grarik volvió media hora después con una liebre y expresión neutral que cambió en el momento en que vio la cara de ella. «¿Qué pasó?», Runa le contó. Él escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, se quedó quieto un momento con la liebre todavía en la mano, mirando el suelo de la cabaña. «Saben dónde estás», dijo finalmente. «Sí». «Te usarán para encontrarme». «Lo sé». Él la miró. En sus ojos había algo que ella ya sabía leer, esa mezcla específica de determinación y algo más oscuro que no era miedo, sino la conciencia precisa del peligro. «Runa», dijo, y era la primera vez que decía su nombre. Ella levantó los ojos. «Hay algo que necesito contarte», dijo él, y en su voz había algo que Runa no le había escuchado en 10 días. No era miedo, era algo peor, era culpa. Grarik habló despacio, con la voz de quien ha cargado algo pesado durante demasiado tiempo y finalmente lo pone en el suelo, no porque quiera, sino porque ya no puede seguir de pie con ese peso. Le contó quién era. No con orgullo ni con vergüenza, con la misma precisión con que uno describe un mapa, señalando puntos sin adornar los contornos. Era Grarik Wolfson, líder del clan del Lobo del Norte, el más temido de los 3 clanes que compartían el fiordo de Kaldr. Sus hombres lo habían seguido durante 12 años, a través de más batallas de las que cualquier hombre debería sobrevivir. Tenía enemigos en cada dirección, alianzas frágiles que dependían de que nadie vislumbrara debilidad en él. Los hombres que habían venido ese día eran de un clan rival que llevaba tiempo buscando una manera de quitarlo del camino sin enfrentarlo abiertamente. Habían encontrado 2 traidores dentro de sus propias filas. Lo habían emboscado en el río 3 noches atrás y lo habían dejado por muerto. Runa escuchó todo sin mover un músculo. Luego él hizo una pausa. «¿Hay algo más?», dijo. «Lo sé», dijo ella. Él la miró. «¿Lo sabes?».
Lo he sabido desde que empezaste a hablar con ese tono, dijo ella en voz baja. Dilo. Grarik respiró. Hace 8 meses, dijo, una batalla en el paso de Bjarnvik. El mundo de Runa se detuvo. Bjarnvik, el nombre que llevaba 8 meses viviendo en el fondo de su pecho, como una piedra fría. El lugar donde habían muerto 40 hombres. El lugar donde había muerto Leif. Yo estaba ahí, dijo Grarik. El silencio que siguió era diferente a todos los silencios que habían compartido en esa cabaña. Este tenía bordes. ¿Conociste a Leif Haraldsson?, dijo Runa, y su voz salió más quieta de lo que esperaba. Una pausa breve. Sí. Runa se levantó de la silla, no porque necesitara moverse, sino porque su cuerpo no podía seguir quieto con lo que estaba sintiendo. Fue hasta la ventana y miró hacia el río, el mismo río que le había traído a este hombre 10 días atrás. «¿Lo mataste tú?», dijo sin darse la vuelta. La pausa que siguió fue la más larga que Grarik había hecho desde que estaba despierto. «Sí», dijo. Runa cerró los ojos. No había sorpresa. Eso era lo extraño. Había una confirmación que dolía de una manera muy específica, como cuando un hueso que pensabas que había soldado mal se rompe de nuevo en el lugar exacto, y el dolor no es nuevo, pero tampoco es viejo. Leif era mi prometido, dijo. Otro silencio. Luego, en voz muy baja, «Lo sé». Ella se volvió entonces. Lo miró desde el otro lado de la cabaña. «¿Lo sabes? Me lo dijo él». Grarik sostuvo su mirada. «Antes de morir, habló de ti». Las brasas del hogar crepitaron. Afuera, el río seguía. Runa sintió que el suelo bajo sus pies era el mismo de siempre, pero algo en la perspectiva había cambiado, como cuando uno lleva tiempo mirando algo de cerca y de repente da un paso hacia atrás y ve la figura completa. «¿Qué te dijo?» Grarik no miró hacia otro lado. Le sostuvo la mirada con esa honestidad directa que era en él como una forma de respeto. «Que te había fallado», dijo. «Que lo que había hecho no tenía que volver a ti nunca». Runa sintió que el pecho se le apretaba con algo que no era exactamente dolor ni exactamente confusión, sino una mezcla de los dos que todavía no tenía nombre. «¿Qué había hecho?», dijo. Y Grarik le contó. Lo que Grarik le contó esa tarde fue esto. Leif Haraldsson había contraído una deuda con el clan del Lobo del Norte 2 años atrás, durante una expedición comercial que salió mal. Una deuda grande, del tipo que no se paga con oro porque el oro ya no alcanzaba. Cuando los hombres de Grarik fueron a cobrarla, Leif ofreció algo que no era suyo para ofrecer. Ofreció a Runa, como pago, como si fuera una posesión. Como si los 8 años que ella lo había esperado y los planes que habían hecho juntos fueran una moneda más en la mesa de sus deudas. Grarik había rechazado el trato. No por virtud, lo dijo sin rodeos, sino porque no era el tipo de hombre que tomaba mujeres como pago de deudas. Le disgustó de una manera que no esperaba la facilidad con que Leif lo había propuesto, la ausencia de vergüenza en su voz, como si fuera una transacción más. Le había dicho que no. Y cuando Leif, en lugar de buscar otra manera de pagar, intentó convencer a 2 hombres del clan rival para que se llevaran a Runa por la fuerza, presentándolo como una deuda transferida, fue entonces cuando Grarik tomó una decisión. La batalla de Bjarnvik no había sido solo una batalla de clanes, había sido para Grarik una manera de asegurarse de que ese hombre nunca pudiera ejecutar su plan. «Lo maté», dijo, «y no te lo diré de otra manera, porque no tengo costumbre de adornar los hechos. Pero te digo también lo que habría pasado si no lo hubiera hecho». Runa estaba sentada en la silla. Sus manos estaban planas sobre sus rodillas. Su rostro era inexpresivo de una manera que no era frialdad, sino el esfuerzo visible de una persona
que está procesando demasiadas cosas a la vez y necesita tiempo que no tiene. ¿Por qué no viniste a decirme nada?, dijo finalmente. ¿Y qué te habría dicho?, respondió él. Que el hombre al que esperabas te había puesto precio, que te había salvado de algo que tú no sabías que te amenazaba. Runa no respondió. Hay cosas, dijo Grarik en voz baja, que no se dicen porque el silencio es más amable que la verdad, y hay cosas que no se dicen porque el hombre que debería decirlas no tiene derecho a estar frente a la persona que las escucha. La cabaña estaba muy quieta. Runa pensó en Leif. No en el hombre que amaba, sino en el hombre que estaba empezando a ver detrás de ese amor, con esta nueva información que lo reencuadraba todo. Pensó en las veces que él había estado evasivo, en las ausencias que no explicaba bien, en la deuda que mencionó una vez y nunca más. Pensó en los 8 meses que llevaba llorando a un hombre que aparentemente la había convertido en moneda sin pestañear. Ese pensamiento la enojó más de lo que esperaba, y luego pensó en el hombre que estaba sentado frente a ella, que la había salvado de algo que ella nunca había visto venir, que no se lo había dicho porque no tenía manera de decírselo, que se había terminado en ese río, herido y casi muerto por enemigos que no tenían nada que ver con ella, y al que ella había sacado del río con una cuerda y 10 días de sus manos. El mundo era circular de maneras que daban vértigo. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó. «Porque te lo merecías antes y no te lo dije», dijo él. «Y porque ahora que sabes quién soy, tienes derecho a saber todo, no solo la parte que te hace quedarte». Runa lo miró durante un tiempo largo. Buscó en su rostro algo que no encontró, algo que habría sido más fácil de manejar: mentira, manipulación, cualquier cosa que le dijera que debía alejarse. Solo encontró a un hombre que le devolvía la mirada con la honestidad incómoda de alguien que ha decidido no ocultarse, aunque eso lo cueste todo. Se levantó, fue hasta la ventana. Afuera el cielo empezaba a oscurecer y el río tenía ese color azul oscuro de las tardes de otoño. Escuchó que él se movía, se levantaba también. «Runa», dijo desde detrás de ella. «Necesito tiempo», dijo ella sin darse la vuelta. «Para pensar». «Lo sé. Esta noche duermes en el suelo». Una pausa. «De acuerdo», dijo él. Y en esa respuesta sin protesta, sin argumento, sin ningún intento de cambiar lo que ella había decidido, Runa encontró, paradójicamente, algo que le hacía más difícil estar enojada de lo que debería. Afuera, el río seguía, y en algún lugar del bosque, los hombres de la cicatriz también seguían. El tiempo se estaba acabando de maneras que ella todavía no veía del todo. Durmió mal, no por Grarik, que cumplió su palabra sin una queja, y amaneció en el suelo junto al hogar con la misma quietud con que hacía todo, sino porque su cabeza no le daba descanso. Giraba y giraba sobre sí misma, tejiendo y destejiendo lo que sabía, lo que no sabía, lo que sentía y lo que no tenía derecho a sentir todavía. Leif, Grarik, el río, la cuerda, la deuda que nunca le habían contado, los 8 meses de luto por un hombre que tal vez no era exactamente el hombre que ella había llorado. Al amanecer se levantó antes que él, encendió el fuego y preparó agua caliente. Se sentó con su taza en las manos y miró el vapor subir en el frío de la mañana. Grarik se incorporó en silencio, tomó su sitio al otro lado del hogar y no dijo nada. Solo la miró, con esa manera que tenía de esperar sin presionar, que ella había aprendido a reconocer como la versión más gentil de su carácter. «Tengo una pregunta», dijo Runa finalmente. «Dila. Lo habrías hecho igual, si no me hubieras conocido. Si yo fuera solo un nombre en la lista de la deuda de otro hombre». Grarik sostuvo la pregunta un momento antes de responder. «No lo sé», dijo. «Quiero decir que sí.
Quiero decir que siempre me habría negado a tomar a una mujer como pago. Una pausa. Pero no puedo decirte con certeza que lo habría parado de la misma manera si no hubiera habido un rostro detrás del nombre. Runa asintió. Era una respuesta honesta. La honestidad en él era casi desconcertante, como algo sin costuras, sin los pequeños dobleces que la mayoría de las personas ponen en sus palabras para protegerse. «¿Qué pasa ahora?», dijo ella. «Tengo que irme», dijo él. «Hoy. Si me quedo más tiempo, te convierto en un objetivo». «Ya soy un objetivo. Esos hombres saben dónde vivo». «Lo sé. Por eso», dijo con cuidado, «quiero que vengas conmigo». Runa lo miró. «No como prisionera», dijo él rápidamente. «No como nada que no elijas ser. Mis tierras están a 3 días de aquí. Tengo una fortaleza, tengo hombres. Puedes estar segura ahí mientras resuelvo lo de los traidores. Cuando sea seguro volver, te traigo de regreso. ¿Y si no quiero ir? Entonces no vas», dijo él sin dudar. «Pero entonces necesito dejarte con alguien de confianza. No puedo dejarte sola aquí, sabiendo lo que sé». Runa miró la cabaña, sus hierbas colgadas del techo, sus cuencos ordenados en el estante, la silla junto al hogar donde había pasado tantas noches. Era su vida, pequeña y silenciosa y completamente suya. «Dame hasta esta noche», dijo. Grarik asintió. Pasó el día en un silencio que tenía una textura diferente a los silencios anteriores. Cargada, como el aire antes de una tormenta que todavía no decide romper. Grarik salió a revisar los alrededores sin decir exactamente eso, y Runa preparó sus cosas con movimientos lentos y deliberados, sin saber todavía para qué las preparaba. Fue casi al atardecer, cuando ella estaba fuera recogiendo las últimas hierbas antes de la noche, que vio el humo. No era su chimenea, era más al norte, entre los árboles, y era demasiado humo para ser una fogata de viajeros. Grarik llegó corriendo desde el otro lado de la orilla en el momento en que ella se daba la vuelta. Su expresión lo decía todo. «Los traidores del clan», dijo. «Los hombres de la cicatriz han encontrado el rastro». Runa miró el humo, miró la cabaña, pensó en las hierbas, en la silla, en la cama donde había dormido los mejores 10 días de los últimos 8 meses. Luego tomó el fardo que había preparado sin saber que lo preparaba, se lo colgó al hombro y miró a Grarik. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «1 hora, menos si corren». «Entonces vamos», dijo Runa, y dejó su cabaña sin darse la vuelta. Caminaron rápido hacia el bosque del norte, ella siguiéndolo con el paso firme de alguien que ha decidido y no mira atrás. Grarik iba delante, pero cada pocos minutos echaba una mirada sobre el hombro hacia ella, no de duda, sino de ese tipo de verificación que hace alguien que ya ha empezado a proteger algo sin haberlo dicho en voz alta. El fuego detrás de ellos creció en el cielo oscurecido. Runa no lo vio. Ya no miraba hacia allá. 3 días de camino. No eran 3 días de camino fácil. El bosque del norte en otoño es un laberinto de barro y raíces y ríos que no están en ningún mapa, y ellos iban rápido y sin ruido, con la conciencia de que los hombres de la cicatriz posiblemente los seguían. Grarik establecía el paso. Runa lo mantenía sin queja, con la resistencia callada de alguien que ha pasado años caminando por el bosque, solo, y sabe que el cuerpo puede más de lo que la cabeza a veces cree. Dormían poco. En los momentos en que se detenían, Grarik elegía siempre un lugar alto, con visión hacia el camino por el que habían venido. Comían lo que encontraban o lo que él cazaba con una eficiencia breve que no tardaba más de lo necesario. Hablaban poco, pero era un poco diferente al silencio de los primeros días en la cabaña. Ese había sido el silencio de 2 desconocidos. Este era el silencio de 2 personas que ya se conocen y han elegido no gastar palabras donde no hacen falta.
En el segundo día de camino, cruzando un arroyo pequeño, Runa resbaló sobre una piedra cubierta de musgo. Grarik la tomó del brazo antes de que tocara el agua, con un reflejo que no tenía nada de pensado y todo de instinto, y la sujetó hasta que ella recuperó el equilibrio. Lo hizo sin aspavientos, sin comentario, y la soltó en el momento exacto en que ella ya podía estar de pie sola. Pero no inmediatamente. Hubo un segundo entre el equilibrio recuperado y la mano soltada que ninguno de los dos nombró. Por la noche del segundo día, junto a un fuego pequeño que Grarik construyó entre dos rocas para que el viento no llevara el humo, Runa preguntó: «¿Cómo son tus hombres?». Él consideró la pregunta. «Leales», dijo. «La mayoría. Los traidores eran dos, y ya los conozco». «¿Y conmigo?». Una mirada directa. «Conmigo son lo que yo les pida que sean». No era una promesa vacía. En su voz había el peso de alguien que sabe que sus palabras tienen consecuencias reales y las mide en consecuencia. «¿Qué les vas a decir de mí?», preguntó Runa. Grarik miró el fuego un momento. «La verdad», dijo, «que me salvaste la vida, que estás bajo mi protección». «¿Nada más?». Él la miró. En su rostro había algo que había aparecido en los últimos días, con una frecuencia que lo desconcertaba a él mismo, algo que no era exactamente incomodidad, sino su opuesto, una especie de calidez que se le instalaba en el pecho cuando ella hacía preguntas directas, o cuando reía en voz baja por algo que había dicho. «Lo que más haya», dijo en voz baja, «no es asunto de mis hombres». Runa lo miró. Sostuvo esa mirada durante un momento que valió más que muchas conversaciones. Al tercer día llegaron a la fortaleza de Grarik. Se alzaba sobre una colina con vista al fiordo, de piedra oscura y madera sólida, grande sin ser ostentosa. Había movimiento alrededor de las murallas, guardias que reconocieron a Grarik de lejos y abrieron las puertas antes de que llegaran. Varios hombres salieron a recibirlos, con expresiones que iban del alivio a la sorpresa, al calculado interés hacia la mujer que venía detrás de su líder. Runa los miró a todos sin achicar la mirada. Grarik se giró hacia ella antes de entrar, en voz baja para que solo ella escuchara. «Si algo no te parece bien, me lo dices. A mí, no lo aguantas en silencio». «Nunca guardo silencio cuando algo no me parece bien», dijo Runa. Un destello en sus ojos grises que podría haber sido una sonrisa. «Ya lo sé», dijo. Entraron. Y cuando el portón se cerró detrás de ellos, uno de los hombres más viejos, un guerrero con el cabello blanco y una cicatriz en la barbilla, se acercó a Grarik y le dijo algo al oído. La expresión de Grarik cambió. No mucho, solo en los ojos. Runa vio el cambio. Esperó. «¿Qué pasó?», dijo. Grarik la miró. «El clan del sur», dijo. «Mientras yo estaba en el río, declararon guerra. Quieren las tierras del fiordo y saben que estaba fuera. Creen que estoy muerto o debilitado». «¿Y qué vas a hacer?». La pregunta era innecesaria. La respuesta estaba en cada parte de su cuerpo, en la manera en que sus hombros se habían cuadrado, en cómo sus ojos ya miraban hacia un horizonte que no era el de esa habitación. «Lo que tengo que hacer», dijo. Runa lo miró durante un segundo largo. «¿Cuándo sales?». «Mañana al alba». El mundo a veces toma decisiones antes de que uno pueda tomarlas por sí mismo. Runa lo sabía. Lo había aprendido 8 meses atrás. Lo estaba aprendiendo de nuevo ahora, de una manera diferente y más complicada. «Entonces, esta noche todavía estás aquí», dijo. Él la miró. Y lo que pasó en esa habitación antes del alba no necesitaba palabras, igual que no las había necesitado en la cabaña junto al río, porque había cosas entre ellos que existían por debajo del lenguaje. En ese lugar donde dos personas que han dormido con el oído atento por los mismos sonidos durante 10 días ya se conocen de una manera que no requiere explicación.
Pero en algún momento de la noche, mientras el fuego bajaba despacio, Runa dijo contra su hombro: «Vuelve». Grarik no respondió de inmediato. Tenía la costumbre de no prometer lo que no podía garantizar. «Haré todo lo que esté en mí», dijo finalmente. Era la única respuesta honesta, y era suficiente. Se fue al amanecer. Runa lo vio partir desde la muralla, entre los otros guerreros que también miraban, con esa expresión que tienen las mujeres que han enviado hombres a la guerra y saben que el horizonte no promete nada. Él no se volvió. Ella no esperaba que lo hiciera. Los hombres como Grarik no miran hacia atrás cuando parten, no porque no sientan, sino porque el mirar hacia atrás es el tipo de cosa que puede costar la vida a un hombre que va a la guerra. Pero en el momento exacto antes de que los árboles se lo tragaran, lo vio detenerse un segundo, solo un segundo, suficiente. Los días que siguieron fueron extraños. La fortaleza era un lugar funcional y sin pretensiones, lleno de gente que tenía trabajo que hacer y lo hacía sin hacer preguntas innecesarias. La mujer que manejaba las cocinas, Sigvor, una matrona de brazos fuertes y voz directa, ubicó a Runa en el lugar que le resultó más natural, al lado de sus hierbas y remedios, porque siempre había falta de alguien que supiera curar bien, y Grarik la había mandado traer sus cosas de la cabaña antes de partir. Runa trabajó. Era lo que sabía hacer cuando el mundo se complicaba. Curó una mano infectada, preparó ungüentos para los guerreros que entrenaban, atendió a 2 niños de los sirvientes que tenían fiebre, se aprendió los nombres, observó y esperó noticias. Las noticias llegaban en fragmentos, como siempre llegan las noticias de guerra. Algunos fragmentos eran buenos, otros no eran nada, que era peor que malo, porque el silencio en tiempos de batalla suele significar que nadie tiene buenas nuevas que contar. Decían que el clan del sur había comprometido más hombres de los esperados. Decían que Grarik iba a la línea de frente, como siempre. Decían que la furia berserker lo hacía indetenible pero también imprevisible, que cuando entraba en ese estado no distinguía amigo de enemigo, que sus propios hombres sabían que debían mantenerse lejos. Una mañana, varias semanas después de su partida, llegó un mensajero a caballo. Runa estaba en el patio cuando lo vio entrar. La manera en que Sigvor se acercó al mensajero y la manera en que su cara cambió al escuchar lo que decía fueron suficientes. Se acercó. «¿Qué pasó?» Sigvor tardó. «La batalla terminó», dijo. «La ganaron». ¿Y él?» Sigvor la miró. «Está vivo, pero está mal. La furia berserker no cede, sus hombres no pueden acercarse a él. Dicen que está solo en el campo, en ese estado, y que nadie sabe cómo sacarlo de ahí». Runa ya se estaba desatando el delantal. «Dime dónde». «Runa, no puedes», empezó Sigvor. «Dime dónde», repitió Runa, y en su voz había algo que hizo que Sigvor no volviera a discutir. Cabalgó con 3 hombres de la fortaleza que aceptaron llevarla, porque ninguno quería explicarle a Grarik que no lo habían hecho. Llegaron al campo de batalla al atardecer. El olor era el primero que llegaba, sangre y tierra removida y fuego. Y en el centro de ese paisaje oscuro, solo como una roca en medio de un río, estaba Grarik. Estaba de pie, pero de una manera que no era del todo humana. Sus heridas eran visibles incluso desde lejos. Seguía armado. Su respiración era demasiado rápida y sus ojos, cuando los guerreros que lo custodiaban a distancia señalaron hacia Runa, no la reconocieron de inmediato. Runa se bajó del caballo. Uno de los guerreros la tomó del brazo. No puede acercarse. Cuando está así, no sabe quién es quién. «Yo sí sé quién es él», dijo Runa, y se soltó con calma. Caminó hacia él despacio, sin apresurarse, con la misma manera en que había caminado hacia él en la cabaña, cuando tenía la faca en la mano y los ojos del revés.
Sus pasos eran seguros sobre la tierra cubierta de sangre. Grarik la vio venir. Su cuerpo se tensó con el tipo de tensión que precede la violencia. Runa se detuvo a 3 pasos. «Soy yo», dijo en voz baja. La misma voz de los remedios, de las noches de fiebre, de los silencios junto al río. «Ya terminó. Estás vivo». Y terminó. Los ojos grises la miraban sin reconocer del todo. «Grarik», dijo ella, más suave aún. «Escúchame». Algo se movió en su rostro, un destello. «Vamos a casa», dijo ella. Y él dejó caer el arma. Lo llevaron a la cabaña junto al río, que sus hombres habían reconstruido en silencio mientras él estaba en guerra, porque eso también es lo que hace la lealtad real. Runa cuidó sus heridas durante 1 mes. Fue el trabajo más largo y más silencioso que había hecho nunca, con días en que él mejoraba y días en que la fiebre volvía, y días en que simplemente estaba tan quieto que ella ponía la mano sobre su pecho solo para sentir que el corazón seguía. Siempre seguía. Una madrugada, cuando el único sonido era el río y el fuego bajo del hogar, Runa sintió que la mano de él se movía, lentamente, con mucho esfuerzo, hasta encontrar la de ella. Se quedó muy quieta. Luego lo miró. Grarik tenía los ojos abiertos y la miraba con la misma expresión que ella le había visto una sola vez antes, aquella noche en la cabaña cuando pensaba que ella dormía. Ese tipo de mirada que los hombres duros solo tienen cuando nadie los está mirando, o cuando ya no les importa que los vean. «Runa», dijo, y su voz era ronca y débil y completamente suya. «Aquí estoy», dijo ella. Lo primero que hizo fue intentar incorporarse. Lo segundo fue darse cuenta de que su cuerpo todavía no estaba de acuerdo con eso, y volver a quedarse horizontal con la expresión específica de los hombres que no aceptan bien sus propios límites. «Quieto», dijo Runa. «¿Cuánto tiempo?», dijo él. No era una pregunta exactamente, era la manera en que los guerreros verifican el daño. «1 mes», dijo ella. Sus ojos se cerraron un segundo. Luego volvieron a abrirse. «¿Estás bien?», dijo. Y en esa pregunta, en que lo primero que dijera fuera eso, y no dónde estoy o qué pasó, Runa sintió que algo se le movía en el pecho con una claridad que llevaba semanas construyéndose despacio. «Estoy bien», dijo. Lo miró. Estaba más delgado que cuando partió, con heridas nuevas sobre las antiguas y más cansancio del que el sueño puede arreglar fácilmente. Pero sus ojos eran los mismos, grises como el acero, como el río, como las piedras del fondo. «¿Ganaste?», dijo ella. «Sí». «¿A qué costo?». Una pausa. «Al que había que pagar». Runa lo miró durante un momento largo. Luego se acercó, se sentó en el borde de la cama y lo besó. No con la urgencia de la última vez en la cabaña, sino con algo más despacio y más profundo, como quien dice una cosa que no cabe en palabras y elige ese otro idioma que no requiere traducción. Cuando se separó, los ojos de él la miraban con una atención tan completa que era casi incómoda. «Runa», dijo en voz baja. «Tengo algo que decirte», dijo ella. Tomó su mano grande y callosa, la misma que había aferrado su muñeca la primera noche, la misma que la había sostenido en el arroyo del camino, la misma que había encontrado la suya en la oscuridad de la madrugada. La guió despacio y la puso sobre su vientre. Grarik no habló, no de inmediato. Su mano se quedó quieta donde ella la había puesto, y sus ojos encontraron los de ella con una expresión que Runa nunca le había visto, que era diferente a todas las otras expresiones que había aprendido a leer en ese rostro de piedra. No era la frialdad de la guerra, no era la dureza de los hombres que cargan demasiado, no era siquiera la calidez cuidadosa que había ido apareciendo en los días de la cabaña.
Era asombro, puro, desarmado, completamente suyo. —¿Cuánto tiempo? —dijo, y su voz era diferente a cualquier otra vez que había hablado. 5 meses —dijo ella, calculando desde el río. Una pausa larga. Su mano no se movió del vientre de ella. —Runa —dijo. —¿Sí? No sé —dijo él despacio—. ¿Cómo ser lo que eso requiere? No fui criado para eso. No sé si sé. Runa lo miró. —Yo tampoco supe cómo sacarte del río —dijo. Usé una cuerda y mucha terquedad. Supongo que esto también se aprende. Él la miró durante un momento que era demasiado grande para caber en un momento. Luego, despacio, con el mismo cuidado con que hacía las cosas que realmente le importaban, hizo algo que Runa no esperaba. Llevó su otra mano hasta el rostro de ella. La sostuvo. La miró como si estuviera viendo algo que hasta ese momento solo había existido a medias y ahora era completamente real. «Quédate», dijo. Y era lo mismo que ella le había dicho aquella noche en la cabaña, con la misma sencillez, con el mismo peso. Runa sonrió. Era la primera vez que él la veía sonreír de esa manera, con todo el rostro, sin reservas, sin el peso de los 8 meses anteriores, ni la complicación de las últimas semanas. Era simplemente ella, Runa Askedótir, junto al río que lo había traído hasta sus manos, en la cabaña que él le había reconstruido sin decirlo, con el fuego encendido y el otoño afuera, y todo lo que venía siendo todavía incierto, pero completamente suyo. «Ya estoy aquí», dijo. Afuera, el Skjaldr seguía rugiendo con esa fuerza que tienen los ríos del norte, el mismo que lo había arrastrado herido hasta ella, el mismo que ella había cruzado con una cuerda y sin pensarlo, el mismo que llevaba meses siendo testigo de todo lo que no tenía nombre todavía y ahora, despacio, empezaba a tenerlo. El berserker más temido del norte cerró los ojos con la mano de Runa todavía entre las suyas. Y durmió. Esta vez sin delirios, sin batallas, sin la voz de la guerra llamándolo desde adentro. Solo el río, solo ella, solo eso. Y fue suficiente. ¿Llegaste hasta el final? Entonces escribe corriente en los comentarios, para que yo sepa que estuviste aquí desde que Runa lanzó esa cuerda al río hasta el momento en que él puso la mano sobre su vientre y el guerrero más duro del norte aprendió que hay guerras que no se ganan con espada. Cuéntame también qué momento te tocó más el corazón. ¿Fue cuando ella lo besó antes de decirle la noticia? ¿Cuando él regresó de la furia berserker solo con la voz de ella? ¿O desde el principio, cuando una mujer con una cuerda y mucha terquedad decidió salvar a un desconocido del río sin imaginar lo que vendría después? Si esta historia te llegó al alma, suscríbete y activa la campanita, porque en tiempos dulces creemos que el amor más real siempre nace en el lugar más inesperado. Hasta la próxima historia.